Muy buenas tardes a todos y a todas, y agradezco gentilmente no solo la participación de ustedes en una de las grandes conferencias de quien considero mi maestro, el doctor Jaime Orlando Santofimio, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos de antemano todo su apoyo y la cordialidad que ha tenido para con nosotros brindarles una conferencia titulada La responsabilidad por el error judicial. Un poco para hacer el análisis, un recorrido de la hoja de vida de nuestro distinguido expositor, me permito solamente hacer ciertos señalamientos en virtud del tiempo y de la cual estoy seguro el doctor no solamente cumplirá el cometido él mismo, sino tendrá mucho más para poder brindarle a ustedes a través de preguntas y respuestas que tengan para con él. El doctor Jaime Orlando Santofimio posee un postdoctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España, y en la Universidad Externado de Colombia. Es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III. Tiene un máster en Gobierno Gobierno Municipal de la Universidad Externado de Colombia. Es especialista en Administración Pública del Instituto Brasileño de Administración Municipal. Es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Y dentro de su largo recorrido y trayectoria profesional, en su experiencia podemos hablar de él, que ha sido profesor e investigador invitado del Instituto de Investigaciones Jurídicas por la Universidad Autónoma de México y de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido director y profesor de los departamentos de Derecho Administrativo y de Gobierno Municipal en la maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Externado. Además, ha tenido invitación para distintas universidades a lo largo de América Latina y de la cual me siento honrado siendo coordinador de maestría y doctorado en la Universidad Católica Santa María la Antigua, que el doctor me apoyase en un diplomado en Derechos Humanos. También ha sido juez de la sección primera de la Sala Contencioso Administrativo del Honorable Consejo del Estado del Tribunal de Cundinamarca. Ha sido autor de un sinnúmero de obras en materia de derecho administrativo, como el libro Tratado de Derecho Administrativo, Bases Constitucionales del Régimen Municipal, Celebración Indebida del Contrato, el Contrato de Concesión de Servicios Públicos, Acto Administrativo, Procedimiento de Eficacia, Control de Convencionalidad y Responsabilidad del Estado y el concepto de convencionalidad, vicisitudes para su construcción sustancial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como un sinnúmero de otras obras y publicaciones que tiene el doctor. Y me permite un poco la deferencia y amistad que tengo para el doctor. Uno de sus grandes obsequios, que no lo olvido, en el año 2018, fue este hermoso libro que casi complementa unas 2.000 páginas y que, pues claro, me costó un poquito, como unas 2 semanas, hacer lectura de tan acucioso o injundioso libro que para mí no solamente compila todo lo que es el concepto de convencionalidad, sino todo lo que es el concepto de la convencionalidad dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Doctor Jaime Orlando Santofimio, reiterándole mis agradecimientos como jefe de investigación y publicaciones del INED de parte de los directivos, el doctor Salvador Sánchez y el doctor Carlos Díaz, le damos formal bienvenida y lo invitamos a su exposición en el término de unos 40 minutos para su presentación. Un profundo agradecimiento al Tribunal Electoral de la República de Panamá, al Instituto de Estudios Democráticos, al profesor Carlos Díaz, a Constantino. Un abrazo y muy agradecido con esta invitación a través de estos medios electrónicos para tener contacto con ustedes, para analizar temas de actualidad, temas importantes dentro de la vida democrática, institucional, de la vida constitucional de nuestros países. Para hoy me han solicitado que trabaje con ustedes un tema que para mí es un tema apasionante, es uno de los grandes temas del Estado constitucional. Es el tema de la responsabilidad del Estado, que hace parte fundamental de los grandes principios sustentadores, de las grandes bases sobre las cuales se soporta nuestra organización política institucional, como es el Estado de Derecho. Un Estado de Derecho donde sus autoridades y el Estado mismo, en cuanto Estado no responda, pues no es un Estado de Derecho, es un Estado que puede ser formalmente una organización política, pero carece de los principales instrumentos, como es responder ante los ciudadanos, ante sus víctimas,
cuando le ha violado sus derechos, cuando le ha causado daños que esa persona, que esa víctima no estaba en posición de soportar de ninguna manera. Por eso la importancia que tiene el analizar los grandes temas de la responsabilidad. Y específicamente dentro del ámbito de la responsabilidad, de esta cláusula magnífica que se ha venido desarrollando en los estados constitucionales, pues analizar un aspecto muy importante, y es el de la responsabilidad que le pueda corresponder al Estado con ocasión de la actuación de sus funcionarios judiciales, de sus jueces, de sus tribunales, cuando, al igual, repitiendo lo que les acabo de decir, producen daños que no estamos en el deber jurídico ni moral de soportar, y son daños que deben ser reparados. Daños causados a partir de sus pronunciamientos jurisprudenciales, aunque en el día de hoy vamos a hacer referencia específica al ámbito de las sentencias, específicamente por error judicial. Ese es el esquema que vamos a utilizar, el ámbito dentro del cual nos vamos a mover, las reflexiones que vamos a expresar ante ustedes, que sé que es un auditorio que conocen muy bien el derecho de Panamá, que conocen muy bien el ámbito de sus responsabilidades y sus deberes funcionales, y que además conocen demasiado bien la Constitución de Panamá y la forma en que las instituciones, el Estado, la persona jurídica estatal puede responder ante los tribunales, en este caso ante la justicia contenciosa administrativa. Para estos efectos voy a subir un PowerPoint que tengo preparado para esta conferencia, que me permite hacer algunas reflexiones generales, y a medida que haga la conferencia voy a utilizar otros instrumentos para que ustedes me entiendan las tesis que estoy exponiendo para poder sustentar este tema de la responsabilidad. El primer aspecto que debemos tener en cuenta, yo diría la primera idea central dentro de la cual nos vamos a mover, es entender que hay una cláusula general de responsabilidad dentro del orden constitucional. Que esa cláusula, como les decía hace un momento, hace parte de los desarrollos concretos y específicos de todo Estado constitucional, de establecer la responsabilidad. Y consecuentemente, detrás de la responsabilidad del deber indemnizatorio del Estado con ocasión del ejercicio de las actividades de todos aquellos que actúan a su nombre, no única y exclusivamente de las autoridades del Poder Judicial, que eso es bien interesante. No podemos ubicar el ámbito de la responsabilidad en el ejercicio de las actividades propias del Poder Ejecutivo del Estado, que podemos decir que es muy importante, es trascendente, eventualmente es el ejercicio de esta actividad donde más número de situaciones generadoras de responsabilidad ocurren por la magnitud que tiene la función ejecutiva del Estado, ¿sí? Quienes ejercen la función pública administrativa, lo cual no excluye bajo ninguna circunstancia, si el Estado realmente está organizado bajo un contexto de constitucionalidad plena, ¿sí? Y de responsabilidad plena de todas sus autoridades, que igualmente quede comprendida dentro de la cláusula de la responsabilidad del Estado el ejercicio de todas aquellas actividades por cualquier autoridad o por cualquier particular que ejerza funciones públicas, administrativas, judiciales o de otra naturaleza que de alguna manera comprometan la actividad estatal cuando causan daños. Y cuando esos daños causados no son o no corresponden a la ley normal y ordinaria del ejercicio del poder, sino que hieren de tal manera y vulneran en tal magnitud los derechos subjetivos de los ciudadanos que los convierten en víctimas. Por lo tanto, es importante hacer esa aclaración. Nuestro Estado constitucional irremediablemente debe incorporar los instrumentos para que la responsabilidad del aparato estatal sea efectiva, al igual que la responsabilidad individual de los servidores públicos cuando causan daño y causan perjuicios. Son dos responsabilidades diferentes. En este caso vamos a trabajar en la que le corresponde al aparato estatal, como organización política estatal, y dada su personería jurídica, cuando sus agentes hieren, vulneran de manera en tal magnitud los derechos subjetivos, vuelvo, insisto, que causan un daño que yo no deba soportar. Un daño que a la luz del ordenamiento jurídico puede ser catalogado como un daño antijurídico.
Entonces es importante tener como punto de partida el de la cláusula general, y de que detrás de la discusión de la responsabilidad del Estado vamos a tener otro elemento muy importante a considerar cada vez que hablamos de la responsabilidad del Estado, porque estamos colocando al Estado evidentemente en una posición de sujeto que debe entrar a reparar. Pero ¿a reparar a quién? Y ahí viene el segundo tema más importante cuando analizamos la cláusula general de responsabilidad: a las víctimas. Es decir, hablar de responsabilidad es hablar también de las víctimas y sus derechos. El actuar público que vulnera esos derechos subjetivos lo que está dejando en el campo de batalla del diario transcurrir de la administración o de quienes ejercen el poder en las diferentes ramas de acuerdo a su organización constitucional, pues son víctimas. Y la víctima es una persona que debe ser irremediablemente reparada por el Estado. Entonces, siempre que hablamos de responsabilidad, la consecuencia es la reparación. ¿Pero a quién se repara? No se repara al victimario, se repara a la víctima. Entonces, ese punto es importante para entender de dónde nos estamos ubicando y de qué vamos a hablar. Muy bien, dentro de este contexto, les decía, la primera gran conclusión es que todos los poderes públicos y todas las autoridades que hagan parte de la estructura del Estado en todos los niveles, pues pueden comprometer la responsabilidad del Estado, lo que llamarían ustedes la responsabilidad civil del Estado, ante la jurisdicción contenciosa administrativa o ante los jueces que correspondan. Dentro de ese ejercicio nos vamos a ocupar hoy de la responsabilidad derivada por la actividad judicial, porque el Poder Judicial hace parte del Estado y no está exento de entrar en este proceso propio de la cláusula general de responsabilidad. Mal haría el orden constitucional de exonerar a este tipo de funcionarios y al Poder Judicial de cualquier posibilidad de responder. Es más, por su significación social, por el impacto que tiene en la vida institucional, por tratarse del ejercicio de la actividad que va a establecer los equilibrios, que va a resolver los conflictos, pues con mayor veras, con mayor énfasis tiene que ubicarse en el ámbito de la responsabilidad. No está exento. A nivel doctrinal y a nivel internacional, esa responsabilidad derivada de la actividad judicial se concreta en tres grandes aspectos. Uno, el primero, de una importancia enorme, trascendente, sobre el cual se ha venido trabajando en los últimos años de manera significativa por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resolviendo casos gravísimos de los países, es el tema de la privación injusta de la libertad. Es la actividad judicial vinculada al Poder Judicial, sobre todo penal, cuando dictan medidas cautelares, cuando le quitan la libertad a las personas dentro de los procesos y de manera injusta, contraria al ordenamiento jurídico, violando los derechos, violando el núcleo esencial de la libertad, no siendo necesaria su privación, no aplicando el principio de juzgar en libertad, etcétera, con toda la magnitud del desarrollo que tiene esa jurisprudencia. Es un tema importante que muchas veces, inclusive en algunos ordenamientos, en algún momento la jurisprudencia colombiana llegó a confundirse el tema de la privación injusta de la libertad con el tema del error judicial, porque están muy vinculados, están muy cerca. El segundo tema, que es el que sí nos va a ocupar esta tarde, es el del error judicial. El de los fallos judiciales que entran que son antagónicos con el ordenamiento jurídico, que corresponden a una visión no consecuente con el ordenamiento jurídico o con la realidad fáctica, y que producen evidentemente, como con ocasión de ese fallo, de su vigencia, de su firmeza, pues entran a alterar, entran a afectar, entran a impactar el ámbito de los derechos subjetivos, causando daños antijurídicos y daños que no pueden ser soportados por las víctimas, daños que deben ser reparados. Y la tercera modalidad de responsabilidad derivada de la actividad judicial es la que se conoce en la doctrina como el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que no corresponde a un ámbito de análisis de sentencia judicial, sino de los demás problemas que se dan dentro del trámite procesal, dificultades
desconocimiento sobre todo de las normas procesales y de los derechos de las personas vinculadas que producen daño pero que no alcanzan a materializarse en una sentencia judicial. Esto es lo que ha venido entendiendo la doctrina como el defectuoso funcionamiento de la administración judicial. El tema central, entonces, les decía, va a ser error judicial. ¿Qué es el error judicial? Y aquí, pues ya entraremos a conceptualizar el error, esa disparidad entre lo que está pensando el juez, el tribunal y la realidad jurídica y fáctica, esa distorsión entre el mundo de la realidad y el mundo del ordenamiento jurídico que se produce por diferentes causas. Ya vamos a ver entre esas cuáles, ¿sí? Pero bajo este concepto entran a jugar otros conceptos que eventualmente tenemos que analizarlo porque estamos trabajando el tema del error y ya vamos a darnos cuenta cómo a nivel convencional e inclusive a nivel de ordenamiento jurídico, sin la explicación de la serie específica antes del caso colombiano, pues ese concepto de error comprende otras actitudes, otras posiciones de los sujetos judiciales, en este caso del juez, que eventualmente pues no cabrían dentro de una descripción clásica de error, sino que también podrían ser causadas por otras vías, pero que para efectos del control y de la responsabilidad que le correspondan al Estado quedarían comprendidas dentro del concepto de error. Hago aquí el análisis de lo que es el dolo y de lo que es la desviación de poder. Cuando se analiza el alcance que los instrumentos internacionales le dan al concepto de error, pues no entramos en detalle de la posición, la creencia, el convencimiento, la voluntariedad del sujeto, sino de su realización real, material, efectiva, que se produce en una sentencia judicial. Para nosotros es intrascendente si el señor quería o no quería, si sabía o no sabía, si era ignorante o muy conocedor del ordenamiento jurídico, porque lo que nos interesa es el impacto que se está causando en relación con la víctima y el derecho que tiene esa víctima a ser reparada. Por eso hay muchas hipótesis de error que son consideradas error, pero que provienen de actuaciones evidentemente dolosas de parte del servidor público judicial, de parte del juez o de parte del tribunal, cuando abandonan el ordenamiento jurídico a conciencia, ciencia y paciencia de que lo están haciendo con el fin de vulnerar los derechos de una persona, cosa que se da muchas veces en la privación injusta de la libertad, ¿sí? Por eso muchas veces se confunde con este tema, o que se da en otros casos, en otras hipótesis donde no está en juego la libertad, pero sí está en juego la propiedad, por ejemplo. Decisiones que son totalmente contrarias al ordenamiento jurídico y a las cuales es consciente el juez de que son contrarias al ordenamiento jurídico, violaciones del debido proceso, desconocimiento de cualquier derecho a ciencia y paciencia por parte del juzgado. E igualmente el desvío de poder, tanto dolo como desvío de poder, porque tienen además una intimidad muy profunda el dolo y el desvío de poder, pues sencillamente se encausan y en eso no vamos a entrar a discriminar dentro del concepto genérico de error judicial. ¿Quiénes están comprometidos? ¿Quiénes pueden incursionar en sus decisiones, básicamente en sus sentencias, en error judicial? En el trabajo que hemos publicado con la editorial jurídica venezolana del profesor Alan Gruber, un trabajito de una de las colecciones que él maneja en su editorial, hacemos un análisis comparativo y acudiendo a los instrumentos internacionales llegamos a la conclusión de que por tratarse de un tema convencional, de un tema que compromete los derechos humanos, pues ningún tribunal está exento de ser juzgado eventualmente cuando cause daños producto de fallos incursos, de fallos definitivos incursos en error judicial, bajo el entendimiento de todo lo que acabamos de decir sobre error judicial. En esa perspectiva, podemos encontrar que tanto los tribunales y jueces internacionales pueden incurrir en error. La Corte Interamericana puede incurrir en error cuando desconoce realmente el alcance de la Convención Interamericana o profiere decisiones que están totalmente por fuera de sus mismos precedentes sin una motivación adecuada o cuando vulnera de manera significativa los derechos de los sujetos que están involucrados en el litigio, etc. Ahí hay una hipótesis bien interesante, especulativa, pues no de trabajo, pero si nos vamos al marco general de la responsabilidad derivada del error, pues digamos que ese tribunal no está exento. Es más, la Corte estaría obligada y cualquier otra Corte
¿sí? O sea, la de justicia estaría obligada a cumplir con el marco normativo de principios y de valores que lo orienta, fundamentalmente de normas y principios sobre los cuales se sustenta, y sus fallos tendrán que ser dados en esa misma dirección. Asimismo, error se puede predicar de cualquiera de los tribunales nacionales y de los jueces nacionales, por más que sean órganos de cierre. Por lo menos eso viene ocurriendo en el derecho nacional colombiano, en la posición de nuestra Corte Constitucional. Ella misma puede incurrir en error. Y también todos aquellos llamados a administrar justicia, en casos, por ejemplo, como el colombiano, donde los árbitros y los tribunales de arbitramiento ejercen función judicial a la luz de nuestra Constitución política, y cuando se está en el ejercicio de la actividad arbitral y el ordenamiento jurídico del país correspondiente determina que ahí hay actividad judicial, pues podría incurrirse en error judicial. No están exentos los particulares que acuden y apoyan a la administración de justicia actuando como árbitros o conformando tribunales de arbitramiento. O sea, es general. Acá estamos frente a un fenómeno que comprende todas las actividades de todos los poderes. Y si alguien tiene una opinión en contra, sería preguntarle, ¿y usted por qué establece excepciones y exonera de responsabilidad a unos y a otros no? Si al fin y al cabo el marco constitucional se hizo para regir todas las actividades y el ejercicio del poder por igual, ¿sí? Y eventualmente cualquier autoridad puede causar daños, en este caso producto del error. Entonces, el planteamiento de un Estado verdaderamente constitucional y democrático es que todas las autoridades eventualmente con su actuación pueden comprometer la responsabilidad estatal y por lo tanto el Estado estaría obligado a reparar si el daño causado es de aquellos que no están en situación de soportar la víctima, y que las víctimas deben ser irremediablemente reparadas de acuerdo a la magnitud y proporcionalmente al daño que se les hubiera causado. Este tema del error tiene unos presupuestos convencionales, les decía, de ahí la importancia y el diálogo que podemos tener en los diferentes países sobre el tema. Es un tema que se deriva de la Convención Americana, de los derechos protegidos en la Convención Americana, del deber de las autoridades según el artículo 2 de la Convención, de proferir sus decisiones conforme al ordenamiento convencional y a los parámetros, a los estándares fijados en el ordenamiento convencional. Hace parte de las garantías procesales, de las garantías que se deben dar en los procesos, y una de las principales garantías que debe darse de acuerdo al artículo 8 y 25 de la Convención Americana, pues es no solamente el acceso, no solamente el debate, no solamente que se analicen las pruebas, sino también a que los jueces produzcan sus fallos en concordancia con el ordenamiento jurídico, con los precedentes, no abandonándolos o procesándolos de tal manera que la realidad fáctica coincida con la realidad jurídica y no existan distorsiones entre lo que está consagrado en el fallo correspondiente y la realidad del proceso, la realidad de las cosas. Ahí involucra irremediablemente los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención, pero adicionalmente en el texto convencional, en la Convención Americana, hay un artículo que sería el artículo 10, que reconoce precisamente el derecho a la indemnización de víctimas de sentencias que han sido el producto del error, el producto de la distorsión, el producto de esa inconformidad entre lo que el juez tiene en la cabeza y lo que realmente profiere, el producto del desconocimiento absoluto del ordenamiento jurídico, o el desconocimiento y manipulación absoluta de la realidad fáctica que rodea el proceso correspondiente. Dice el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un presupuesto normativo fundamental, hace parte de nuestra estructura de derechos, que toda persona tiene derecho a ser indemnizada. En este caso, yo le haría un aditamento a la convención desde el punto de vista conceptual, sería reparada, porque no es solamente un problema de indemnización económica, sino de reparación integral, de acuerdo con la evolución de la jurisprudencia del sistema interamericano, conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial. Este es el artículo 10 es fundamental. Ahora, es una noción básica que hace parte de nuestra estructura de los derechos humanos, que reprocha toda actividad
errada del Poder Judicial que reprocha que se produzcan sentencias que vayan en contra de la realidad fáctica y jurídica de lo que rodea los casos y ordena la reparación en esos casos cuando se produce ese tipo de distorsión. Independientemente de si es un caso penal o no es un caso penal, no necesariamente tiene que ser un caso penal, puede ser un caso de cualquier naturaleza, un contencioso administrativo, uno civil, uno laboral, uno de familia, ¿sí? Siempre que esté esa sentencia en curso en error judicial hay el deber de reparación. Igualmente, el artículo 14, numeral 6, y esto ya a nivel del sistema universal, el 10º es dentro del sistema interamericano de derechos humanos, ya a nivel universal tenemos una disposición similar, el artículo 14, el numeral 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también viene en esa misma línea de trabajo, del deber reparatorio, ¿sí?, del Estado cuando se producen este tipo de situaciones. Dice, cuando una sentencia condenatoria firme, y ahí ya van ustedes comenzando a encontrar elementos muy interesantes de este análisis, haya sido ulteriormente revocada o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho conocido. Ya entra más en detalles, pero en su esencia, volvemos a lo mismo, es el deber reparatorio que le asiste al Estado cuando el Poder Judicial, pues sus sentencias se está plenamente demostrado que han incurrido en error. La discusión también se da a nivel del artículo 14, numeral 6 del pacto, de si es solamente en proceso penal o en otros procesos. Ahí hay una discusión doctrinal del derecho internacional, pero en mi opinión lo que se está reafirmando es en relación con cualquier tipo de procesos. Hay algunos instrumentos de Naciones Unidas que producen algunas distorsiones interpretativas, pero no podemos perder el rumbo de que los jueces no son solamente los jueces penales, sino también, o las autoridades judiciales no son solamente las penales, sino cualquier otra que tenga la posibilidad de dictar un fallo que afecte, vuelvo, insisto, y ese es el punto clave de análisis por parte de ustedes, los derechos subjetivos, dentro de los cuales reconocemos los derechos humanos, o los derechos subjetivos no solamente individuales, sino también colectivos. Ese es el punto también importante. Luego, estas dos normas, tanto el artículo 10 como el artículo 14, son fundamentales para podernos aproximar al tema. ¿Cuáles son los presupuestos que se derivan de esta contextura normativa? E igualmente, podemos, en eso avanzo un poco, de las disposiciones internas de derecho colombiano, que lo que han hecho es incorporar los mandatos tanto de la Convención Americana como del Pacto y lo han integrado en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Los elementos que se exigen para que exista la responsabilidad, se configure la responsabilidad por error judicial, los ven ustedes en pantalla, y he tratado de recoger más o menos la minucia, el detalle, al desagregar estos dos elementos normativos del derecho internacional. Primero, que exista un error, ya veremos, ya entraremos a definir qué es el error, la disconformidad, la no conformidad con lo fáctico y lo jurídico en la producción del fallo. El juez está totalmente por fuera, llamémoslo así, de la taza, diciendo cosas que no corresponden o haciendo análisis que no son los propios del caso, o inventándose las normas, o aplicando un derecho que no corresponde, o acudiendo al derecho logrado, o actuando arbitrariamente, etcétera. Porque también veíamos que ahí podrían quedar incluso situaciones de dolo o de desvío del poder. Entonces, que esté demostrado plenamente que existe un error. Eso es presupuesto, un elemento jurídico trascendente, importante, y además no especulativo, no es que se me ocurra, no es que yo crea, es que evidentemente a través de los mecanismos institucionales se logra demostrar la existencia de error. Segundo, que tengamos realmente una víctima o víctimas de una sentencia judicial fundada en el error, porque el error se predica de las sentencias, aquellas que ponen fin al proceso, y que evidentemente hay un pronunciamiento de fondo sobre la litis o sobre los derechos de la persona eventualmente. Entonces, si ese error existe, está probado, pues estamos frente a una víctima. Entonces, debemos tener la prueba de la víctima. ¿Quiénes son las víctimas? Todos los que han sido objeto del fallo. Los que podemos hacer objeto de un fallo judicial.
Tercero, que se trate de una sentencia en firme y que su motivación, lleguemos a la conclusión que está fundada en el error. Esto de la sentencia en firme es bien importante en aras de la seguridad jurídica. Porque además, como por ejemplo lo exige el ordenamiento jurídico colombiano, debe haberse agotado los recursos internos, todos los recursos posibles, tratando de convencer a esa autoridad de que estaba en curso en error. Porque aquí opera un principio de quienes manejamos temas de responsabilidad, que siempre lo manejamos, y sobre todo cuando hemos sido juez. Cuando hemos sido jueces siempre decimos que el error que produce responsabilidad del Estado es aquel error que no ha sido corregido. Y de ahí surge, y vamos a ver ahora, si me da tiempo, de mostrarles cómo hay una línea jurisprudencial muy interesante de Corte Constitucional y de Consejo de Estado que incluso permite corregir errores de fallos en firme, ¿sí? Una situación muy particular que se da en el derecho colombiano. Pero bueno, tenemos que estar en una sentencia en firme. ¿Qué significa sentencia en firme? Sentencia que ya se han agotado todos los instrumentos procesales adecuados, todos los recursos ordinarios que existe el ordenamiento, y podríamos entrar en discusiones de los extraordinarios y que no ha sido posible revocar esa decisión o sustraer del mundo jurídico ese error en que está incursa la motivación de la sentencia y que además es el que me causa el daño. ¿Sí? Entonces es importante. Cuarto, que la sentencia no fue objeto de corrección, no ha sido objeto de corrección, ni en utilización de los medios ni a través de otro mecanismo. Y quinto, que a partir de la concurrencia de todos estos elementos, pues deba producir una indemnización, que vuelvo, insisto, yo le haría entre paréntesis, diría una reparación a la víctima, porque a la luz de la evolución de la jurisprudencia del sistema interamericano, pues no solamente la labor de nivelación se produce en el ámbito económico, sino en otros ámbitos donde eventualmente haya impactado ese fallo, con ese error, en la vida social, en la vida cultural, en la vida política, etcétera. Luego tenemos que pensar en una reparación integral, dictando todas las medidas que sean adecuadas y necesarias para que esa persona que fue señalada a partir de una sentencia, ¿sí?, fundada en el error, pues trate en la medida de lo posible de borrarse en todos esos efectos y llevarlo a un punto de equilibrio como estaba antes de la existencia de la sentencia. Estos son todos elementos que se derivan, pues vuelvo, insisto, del análisis de las disposiciones convencionales que hemos analizado. ¿Cuáles son, digamos así, acudiendo a una casuística, y estoy tratando de resumirles los pocos pronunciamientos que hay sobre error judicial de la Corte Interamericana específicamente, porque de pronto hay pronunciamientos marginales donde al parecer se estaba tratando el error, pero el fallo sale por otro lado, o de la Comisión Interamericana, que la Comisión sí ha tenido un papel muy interesante en los casos que ha manejado ella, ¿sí?, o inclusive a nivel de Naciones Unidas. Aquí he tratado de sacar un poco la casuística de hipótesis en las cuales se estaría en curso en error judicial. Es común encontrar en la lectura de todos estos instrumentos referencias, por ejemplo, a fraude a la ley, o fraude a los intereses involucrados en el proceso, el juez torcido, el juez que procura otra cosa. En este sería un caso típico de desvío de poder. La negligencia, funcionario que no estudia, el funcionario que cree que puede sacar sus fallos formateados acudiendo a los modelos que tiene guardados en el computador y que hace el mismo análisis para todos los casos y no entra en la profundidad del derecho ni de los hechos para producir su decisión. Es decir, es lo que conocemos generalmente como negligente, ¿sí?, perezoso, ¿sí?, falto de cuidado, etc. Error de hecho, ¿sí?, no análisis de las situaciones fácticas, eventualmente desconocedor de las pruebas, haciendo interpretaciones y lecturas que no corresponden, no evaluando el material probatorio que corresponde evaluar, etc. Es muy común que esto ocurra y es muy común que se haga, sobre todo en administración de justicias congestionadas, administraciones de justicia
donde colocan metas rapidísimas, donde los jueces no tienen oportunidad de profundizar en las situaciones fácticas, cuando lo que más esperamos del juez es que conozca el hecho, se meta en los hechos, pueda navegar en los hechos para poder impartir el derecho. Ahí se incorporan, ustedes ven en pantalla el error probatorio. Viene el otro, el error de derecho. Aquí utilizo la expresión que se desprende en algunos casos de los mismos pronunciamientos del sistema interamericano, la aplicación arbitraria o manifiestamente contraria a la ley, porque desconocen la ley, porque no aplican la ley que corresponde aplicar, porque evidentemente la ley ya no existe, está derogada, porque hacen interpretaciones de la ley por fuera del marco de los precedentes fijados por las altas cortes, por ejemplo, se inventan el alcance de la ley, terminan fallando hipótesis frente a situaciones fácticas que admiten mucha controversia o varias soluciones, terminan fallando por la única solución que no es aplicable al caso. Entonces ahí también vamos a tener todo ese tema de los defectos por error. Cuando hay denegación de justicia, fallos donde realmente no hay un pronunciamiento de fondo, son criterios subjetivos del juez los que operan. Cuando se trata de tribunales que no son imparciales o de justicia independiente, como se viene hablando de muchos países donde está demostrada que la justicia está cooptada por el poder y realmente los fallos se producen detrás de los intereses políticos o económicos, porque también los intereses económicos cooptan muchas veces al Poder Judicial y sus fallos son absolutamente torcidos, ¿no? Ahí volvemos a mirar el tema de la posible desviación de poder, como queda enmarcada dentro del contexto del error judicial. Bueno, aquí ya voy a salirme un momento de esta presentación, porque aquí ya entramos a mirar, bueno, no, antes de salirme. Si nos vamos a la dogmática de la responsabilidad, ¿cómo encajo todo eso? Y aquí hago un poco un ejercicio dual de cómo es que vemos la responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado la vemos bajo un criterio, obviamente, de lo que llamarían ustedes responsabilidad civil, pero estructurado bajo una cláusula según la cual opera o se activa esa responsabilidad cuando nos encontramos frente a un daño, ¿no?, producido, en este caso, por una autoridad judicial en una sentencia en firme, y que ese daño no tenga yo como ciudadano, como persona, como ser humano o como persona jurídica el deber de soportar. ¿Y qué significa el deber de soportar? Pues que ha vulnerado de tal manera mis derechos subjetivos, ¿sí?, los ha ofendido, los ha desarticulado, que me produce impactos patrimoniales o morales. O sea, no se trata del ejercicio normal del Poder Judicial y de las cargas que normal y ordinariamente deba soportar como ciudadano o como persona involucrada en un proceso, sino que va mucho más allá a partir del desconocimiento de la realidad fáctica jurídica. Eso es lo que denominamos daño antijurídico. Esa antijuridicidad que es tan particular en materia de responsabilidad administrativa del Estado, responsabilidad derivada de la cláusula del Estado constitucional. ¿Cómo la entendemos, la definimos y la trabajamos en nuestro texto? Decimos que ese daño antijurídico, que es el punto de partida, es el primer análisis que ustedes tienen que verificar, porque vuelvo e insisto, no toda providencia judicial, no toda sentencia está llamada a generar responsabilidad, solamente aquella que realmente podamos incorporar dentro del concepto de daño antijurídico. La entendemos como toda lesión definitiva, cierta, presente o futura a un derecho o a un interés jurídico tutelado de una persona cometido por una autoridad judicial, ¿sí? Bueno, en el caso colombiano hay autoridades administrativas que ejercen función judicial, que es una distorsión gravísima, porque lo manda la Constitución. Las autoridades judiciales, nosotros por ejemplo tenemos autoridades indígenas judiciales, entonces por eso encuentran ustedes ahí entre paréntesis. Pero una autoridad judicial, cualquiera que sea ella, en su condición de autoridad judicial y expresado en una decisión judicial, en este caso en una sentencia judicial en firme. Sentencia judicial en firme.
Si entramos y encontramos que estamos frente al daño antijurídico, pues de inmediato tenemos que hacer el ejercicio de mirar cómo vamos a hacer esa imputación al Estado, cómo le vamos a llevar esa carga y se la vamos a poner en la cabeza al Estado. ¿Sí? ¿Cuáles son los presupuestos de la imputación? Ahí, pues tenemos que tener en cuenta que para que se comprometa al Estado, pues debe existir una facultad jurisdiccional y que ese juez o tribunal la estaba desarrollando, o sea, actuó en nombre del Estado, estaba administrando justicia en nombre de ese Estado. ¿Sí? Segundo, que se esté en curso de un proceso judicial materializado en una providencia judicial, sentencia. Tercero, que el error, y eso es bien interesante, tenga la fuerza e intensidad suficiente para hacer que la providencia se torne contraria a derecho. Ahí volvemos al tema. No cualquier error tiene esa virtualidad, esa fuerza, esa contundencia de poder decir que impacta la responsabilidad del Estado. No. Y ahí toca evaluar en cada caso, verificar si se trata de errores simples, de errores elementales, de situaciones que son perfectamente soportables por el sujeto. ¿Y cómo lo podemos medir? Pues determinando y haciendo el test pertinente a ver de qué forma realmente disminuyó, afectó, desarticuló sus derechos humanos, sus derechos subjetivos, sus intereses patrimoniales, etcétera, etcétera. Ya es un trabajo de evaluación, para eso están los jueces, para verificar si eso sucedió o no sucedió. Por eso es importante esta exigencia jurisprudencial de que tenga la fuerza suficiente. Vuelvo e insisto, los alias normalitos, los de todos los días, esas carguitas de poca intensidad, no generan responsabilidad, son las grandes, las que yo puedo demostrar que me colocaron en una posición de desigualdad frente al ordenamiento jurídico. Y que el afectado, que se hubiera intentado todos los recursos, que yo le haya advertido a esa autoridad, que se lo haya dicho de todas maneras, que haya utilizado todos los instrumentos procesales y que el error continúa, por las razones que sean. Si se dan estos elementos, pues ya podemos comenzar a hacer un trabajo de imputación. Y esa imputación, ustedes bien lo saben, los que trabajan en responsabilidad, que podemos hacerla por dos vías. O por vías causales, tratando de demostrar pues todo ese proceso natural y lógico que lleva entre una acción, que lleva a que una acción produzca unos resultados, en este caso, esa acción negligente, esa acción de fraude, ese dolo, esa intención de dañar o esa ignorancia de ese funcionario, pues que lleva a configurar una decisión de esta naturaleza, pues que lleva a impactar los derechos subjetivos. O lo puedo hacer por otra vía mucho más fácil y mucho más lógica en estos casos, porque fíjese que cuando estoy hablando de error, estoy partiendo de que ha habido hay una alteración entre la realidad fáctica y lo que el señor tiene en la cabeza, o entre la realidad jurídica y lo que el señor juez aplicó. Entonces, es muy fácil hacer ejercicios de lo que modernamente se denominan imputación objetiva, no responsabilidad objetiva, no, imputación objetiva, posición de garante, deberes de ese juez, de analizar y de estudiar y conocer realmente el expediente, de no improvisar, de no ser torpe, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso daría para poderlo enmarcar dentro de un ejercicio de imputación normativa, porque nos facilita es verificar en qué consistió el error, qué normas no aplicó, qué derecho aplicó que no debería aplicar, etcétera. Eso es trabajo de imputación objetiva. Y generalmente en la jurisprudencia, por ejemplo, la jurisprudencia colombiana se enmarca dentro del contexto de lo que es propiamente la falla del servicio. Y sustancialmente es eso, el error es falla. El error es falla. Y es una falla que viene de aspectos jurídicos y fácticos. Entonces, este es el tema que quería. Rápidamente voy a pasar a un cuadrito que les ilustra a ustedes. Es un ejercicio que montamos con nuestros estudiantes de responsabilidad en un caso X. Este es un caso cualquiera. Es un cuadro sinóptico que les permite a ustedes verificar el tema. Miren, en este cuadro estamos trabajando responsabilidad patrimonial por error judicial y estamos trabajando en la parte superior el daño y las reflexiones que como juez tengo que hacer para identificar el daño.
Segundo, ¿cómo hago la imputación? Y tercero, ¿cómo hago la reparación? Fíjense que el ejercicio no es muy grande. Si ustedes leen el artículo 10º de la Convención Americana o leen el artículo 14 del Pacto en su numeral sexto, pues van a encontrar que este es el ejercicio normal que hay que hacer, ¿sí? Entonces, identificación del daño. ¿Qué bien se lesionó? ¿Cuál derecho está lesionado? ¿Qué prueba me trajeron de que esa sentencia en firme lesionó un derecho? No es que esté creando una instancia de revisión del fallo. Fíjense que ese ejercicio no lo estamos haciendo. No lo estoy revisando. Estoy verificando, ¿sí? Si realmente hay un derecho impactado y que ese impacto, no voy a utilizar la palabra sea ilegítimo, sino que ese impacto no sea de aquellos que yo deba soportar, porque puede ser legítimo o ilegítimo y el problema es exactamente el mismo, porque pueden haber conductas legítimas que causen daño, ¿sí? Entonces, fíjense cómo lo hago. ¿Y qué es lo que tengo que verificar ahí? Decimos que se trate de situaciones realmente de alguna entidad. No es constitutivo de daño aquello que se hace derivar de interpretaciones válidas de hechos y derechos, pero no compartidas. Es muy común que toda persona que haya estado involucrado en un proceso alegue que el juez no hizo los análisis correctos y que él era el que tenía la razón. Aquí no se trata de verificar quién tenía la razón, sino que si se incurrió en distorsiones a la luz de lo fáctico y lo jurídico para poder vulnerar los derechos. Entonces, yo no tengo por qué, como decimos, comerle cuento al demandante de decir es que yo era el que tenía la razón. No, porque entonces desde esa perspectiva tendríamos que todos los que han perdido un proceso, todos estarían utilizando la responsabilidad del Estado para poderlo demandar. No. Y fíjese que el ejercicio que tenemos que hacer es si las interpretaciones del juez son válidas o inválidas. Segundo, debe examinarse si sobre el punto de hecho pueden darse varias interpretaciones o soluciones de derechos todas válidas, porque ese es otro problema. El juez en su concepción, en su conocimiento del mundo jurídico, en su formación ideológica y jurídica, puede tener una solución a ciertos casos, puede diseñarla y ser una solución válida. Recuerden ustedes que en el mundo de las soluciones, los jueces pueden tener un esquema amplio de soluciones, muchas de ellas válidas. Si el juez actúa dentro del mundo de soluciones válidas, ahí no se está causando daño, se está administrando justicia. Entonces, ese es el ejercicio primero. Segundo, viene el tema de la imputación. Si llego a la conclusión de que el análisis del juez no es un análisis correcto en derecho ni en lo fáctico, dice, debe examinarse la actividad de la autoridad judicial y el ejercicio de funciones jurisdiccionales, bueno, si es un juez o no es juez, que si está dentro de un proceso judicial, debe verificarse y utilizarse el test de intensidad, porque podemos decir que sí, se desconoció el ordenamiento, pero hay que mirar si eso fue una cosa insignificante o fue algo de magnitud. Entonces, para hacer la imputación tenemos que hacer ese ejercicio previo. Debe distinguirse entre error e ignorancia, si es del caso, aunque desde el punto de vista convencional, fíjense ustedes cómo la Comisión Interamericana revuelve error con ignorancia, es decir, el ignorante actúa erradamente y produce decisiones, ¿no? Por eso va a quedar exonerado. Si estamos frente a, ya entrado en ese detalle, si lo que le vamos a atribuir al Estado es un error de hecho por la actividad de sus jueces, es decir, si hay una equívoca percepción respecto a las personas, error en la persona, una equívoca percepción respecto a la naturaleza de la decisión judicial, una equívoca percepción en cuanto al objeto de la decisión, en los motivos, ¿sí? Elementos fácticos jurídicos, si existen diferencias entre la realidad procesal y la realidad judicial de tal magnitud que realmente ese fallo no corresponde con nada, ¿sí? O si estamos frente a un error de derecho, violación directa del orden jurídico, aplicó normas inexistentes, aplicación normas derogadas, aplicó la norma por fuera del precedente establecido por el órgano de cierre. Hay una falsa interpretación del orden positivo, tiene una falsa creencia del orden normativo. Hay un error de interpretación, hay una violación por aplicación indebida del orden positivo. Se afectaron con la interposición de los recursos, se utilizaron de manera
no apropiada para pronunciarse y le creó nuevas situaciones jurídicas mucho más lesivas, etcétera, etcétera. Si todo eso confluye, pues entonces ya tendríamos que entrar a hacer las reparaciones dentro del marco, pues, de la jurisprudencia internacional, de la Corte, pues, perjuicios materiales y perjuicios inmateriales, todo el tema derivado del daño emergente, lucro cesante que el fallo pueda causar, o de los perjuicios, perdón, de perjuicios materiales, daño emergente, lucro cesante, o los daños inmateriales, el perjuicio moral, daños a la salud, en lo psíquico, en lo físico. Un fallo que sea injusto totalmente por error es un fallo que va a producir un impacto no solamente en la salud de la persona, sino de su familia. Entonces ahí hay unos elementos inmateriales que deben ser ampliamente considerados. En líneas generales, fíjense ustedes la importancia que tiene no este control judicial, sino poder identificar esas desviaciones del Poder Judicial en un fallo que haga tránsito a cosa juzgada en un fallo definitivo. Y el deber que tiene el Estado mismo en reparar a sus víctimas cuando se producen este tipo de cosas. Eso nivela el ámbito de acción del Estado, lo coloca en una posición diferente, lo hace mucho más democrático, participativo, genera seguridad jurídica porque el afectado pues, va a tener los instrumentos necesarios para poder reclamar al Estado. Va a haber indudablemente indemnización porque detrás de esto seguramente se le reconoce sumas por perjuicios materiales e inmateriales a la víctima, pero también va a haber una reparación integral que va mucho más allá de lo indemnizatorio, porque a esa persona se le va a reivindicar como ciudadano, se le van a reconocer sus derechos y todos estos elementos perturbadores de la vida, como es un fallo mal hecho y sumido en error, pues va a quedar por fuera del ordenamiento jurídico. Muchas gracias por la atención. Sé que me he pasado del tiempo reglamentario, pero quedo a disposición de ustedes por si hay algún tipo de consulta. Muchas gracias. Agradecemos, doctor Jaime Orlando Santofimio, escucharlo a usted, doctor. Se puede uno permanecer horas y estoy seguro que no solamente por su vasta experiencia y conocimiento en materia de lo que es responsabilidad del Estado, y de la cual estoy seguro que, aun a pesar de los errores de la caída del Internet que han tenido muchos de los participantes, le agradezco personalmente y a nombre del Instituto su brillante exposición. Inclusive me agradó mucho el mapa conceptual de responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial. Brillante, doctor. Y le damos paso al equipo, no solamente de investigadores, sino de todos los participantes, a que eleven cualquier inquietud que tengan al panelista. Y por la circunstancia que ha pasado un poco con la tecnología, si a ustedes les parece, no hay inconveniente de parte de nosotros, podrían hacerlo. Hay una pregunta aquí ya en línea, porque estamos preocupados por el hecho, doctor, de que el Internet se ha estado cayendo después de una condición de lluvia, ¿no? Buenas tardes, doctor Santofimio. Deseamos saber si hay condena por error judicial dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy interesante tema, gran exposición de la doctora Mirta Varela. Sí, es difícil, ¿no? Ha habido pronunciamientos marginales. Ahora, si se entiende por error judicial los casos en los cuales, por ejemplo, se ha juzgado la responsabilidad del Estado por violación injusta, hay muchas cosas de error, ¿no? Podríamos decir ahí, y son muchos, pero específicamente aplicando el artículo 10 de la Convención Americana o en relación con el 10 es de mucha dificultad. Inclusive se tiene como referente el caso Baena contra Ecuador, contra Panamá, por algunos pronunciamientos, aunque la reparación no se dio por vía del artículo 10 de la Convención, sino por vía de la reparación general del artículo 63. Y hay otro pronunciamiento sobre Argentina y algunos otros donde comienza uno a mirar que sí, que lo que se observa materialmente es error, pero no de esta manera como lo hemos planteado. Ahora, en la justicia de los países sí, aquí entre nosotros, y lo digo pues porque esa parte de la sección tercera es recurrente de todos los días, con un elemento adicional que toca conocer de todas las áreas del derecho para ser un juez de la sentencia, porque al contencioso administrativo llegan sentencias laborales, administrativas, de casación, de recursos extraordinarios, de todo.
pero desafortunadamente el sistema hasta ahora no ha sido muy fluido. Yo les traigo el caso de las privaciones injustas no porque revuelva un tema con el otro, sino porque en su análisis realmente cuando se han dado casos de privación injusta ha habido errónea interpretación del ordenamiento, errónea aplicación o falta de aplicación del mismo, que son hipótesis que se traen para analizar el artículo 10º de la Convención. Sí, doctor Santofimio, la licenciada Miriam Zelaya eleva la siguiente pregunta. ¿Hay prescripción del reclamo de estos daños? Bueno, depende del ordenamiento jurídico de cada país. Entre nosotros aquí son 2 años, que es la acción de reparación. No sé en Panamá cuánto tiempo sea. Ahí que toca ubicarnos en cada ordenamiento. Ahora, si la justicia nacional no funciona y corresponde ir a la justicia interamericana, pues ahí no tenemos esos límites materiales, temporales para ejercer las reclamaciones pertinentes. Muchísimas gracias, doctor. Si alguno de los participantes tuviera a bien elevar su inquietud o pregunta, podemos dar la oportunidad a 2 participantes que abran el audio y presenten su pregunta o creo que por factor tiempo, doctor, también lo invitamos, doctor Santofimio, a que nos dé unas breves palabras de reflexión final sobre tan interesante y acucioso tema que usted hoy nos ha presentado sobre lo que es la responsabilidad del Estado por error judicial. Sí, que las haga yo. Sí, no, una reflexión final, doctor. Bueno, no, vuelvo, insisto en lo que les decía al final de la conferencia, ¿no? Admitir por parte del ordenamiento que el juez puede equivocarse es un avance importantísimo dentro del Estado democrático, es un avance significativo cuando se aspira a tener una justicia realmente adecuada a las expectativas de todos los ciudadanos, porque va a significar una depuración del aparato judicial desde el punto de vista de sus sentencias y, en segundo lugar, va a significar que el juez va a tener que hacer unos grandes esfuerzos adicionales para poder fallar bien, de que sus fallos no vayan a quedar incursos en hipótesis como estas. Y no sé, por ejemplo, también para prevenir casos de acciones de repetición. No sé si en Panamá el que comete error, el que falla, pues puede ser demandado por el mismo Estado. Entre nosotros, por ejemplo, existe la acción de repetición. El juez le tocaría sacar de su propio peculio después para pagarle al Estado lo que él ha pagado con ocasión de un fallo incurso en error judicial o en una privación injusta.